palabra. Oren por mí, que pueda yo ser un instrumento limpio, un vaso limpio, con un corazón limpio. Y pidamos por cada uno de nosotros para que la palabra del Señor alumbre a cada uno, nos confronte con amor, nos confronte con poder, nos confronte con ternura, nos ubique. Permíteme verme a mí delante de ti, Señor. Entiendo que mi corazón, como el de todos los seres humanos, es engañoso más que todas las cosas. Y el único que lo conoces eres tú, Señor. Líbrame de autosuficiencia espiritual, de orgullo espiritual. Tu palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Bendícenos por tu palabra. Así yo lo pido por los méritos maravillosos de Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Qué alegría, qué bendición estar aquí. Tengo en la pantalla, si la están viendo, imagino que sí, el Salmo 51:10. Y he estado orando por este tiempo, por la exposición de la palabra. Dice en este hermoso texto del Salmo 51:10, hay una petición maravillosa que nace de un hombre precioso, en un momento muy crítico, en un momento no puedo yo tratar de imaginar lo que pasaba por la mente de este santo hombre de Dios. Pero él hace una oración y él pide algo tan poderoso como este verso que está aquí. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él estaba pidiendo algo absolutamente sobrenatural y debiera ser nuestra oración. Cuando estudiamos Bereshit, Génesis, bendito Dios que vamos a un paso maravillosamente lento estudiando Bereshit. Aprendimos en el verso 1:1 de Bereshit que el verbo bará, Bereshit bará Elohim, ese verbo bará, crear, es potestad única y exclusiva de Adonai. Nadie en el vasto universo, en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, tiene la potestad de crear. Solo Él. Cuando en la escritura el verbo crear está con la palabra bara, está aludiendo a una potestad exclusiva de Adonai. Solo Él tiene el poder de crear. Y esta frase aquí, en este momento de tanta confusión, dolor, vergüenza, tanta necesidad de restauración de este hombre maravilloso llamado el Rey David, en un momento clímax de su caminar con Elohim, pero clímax por la humillación, por la vergüenza, por el fracaso, por la examinación propia de la necesidad gigante de ser limpio, de ser transformado, de poder volver
a tener amistad y comunión con Dios, la cual se pierde por el pecado, este hombre le dice que con ese verbo de crear, que solo es potestad, Elohim le dé un corazón limpio y un corazón nuevo. Porque hay momentos, mis hermanos, donde las realidades de nuestro corazón requieren una intervención sobrenatural de Adonai. Todos saben que esta es una parte del Salmo 51. Y el Salmo 51 dice, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después de que se había llegado a Betsabé. Habían tardado 2 años de silencio y un pecado no reconocido corrompía el corazón. Un pecado no reconocido endurece el corazón. Y una vez lo endurece, corrompe el corazón. Porque él fue consciente de esa realidad, de la corrupción tan profunda de su corazón, producto de un doble pecado de muerte, como conocemos por la Torá, que el adulterio es un pecado de muerte, que el asesinato es un pecado de muerte. Este hombre, a quien el mismo creador lo llama con unos adjetivos calificativos maravillosos. El creador lo llama como un varón conforme a su corazón. Y ese varón conforme a su corazón, a quien el mismo creador llama el dulce cantor de Israel, que tenía una comunión maravillosa desde su niñez con Adonai, que en la niñez, 10, 12, 15 años en la soledad de la noche, como un sencillo niño en el campo, pastoreando ovejas, aprendió a ver a Adonai como el pastor de Israel, como su pastor, y aprendió a merecerse el adjetivo calificativo de Adonai, para que lo haya registrado en la escritura y Adonai lo llame el dulce cantor de Israel. Para que Adonai llame a este hombre un hombre conforme a mi corazón. Pero ese hombre, ese dulce cantor de Israel, que aprendió en la soledad de las noches en Israel a ver al Dios de la creación y a expresar: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora ha sido convocado por el mismo Dios y él se siente en un nivel de dolor, vergüenza, confusión tan profundo que sabe que lo único que requiere su corazón es al Creador y le clama: crea en mí un corazón nuevo. Qué oración más profética, qué petición más sublime. A veces nosotros podemos ser tan desconocedores del Señor y su palabra, de su santidad y de la realidad de nuestro corazón, que no entendemos las profundidades de nuestros estados espirituales corruptibles. Y era tal ese momento que él le pidió a Dios, el creador que hizo los cielos y la tierra, que con ese mismo poder para crear los cielos y la tierra, creara en él un corazón limpio. ¿Cómo sería la sensación de su corazón para él pedir algo tan sobrenatural? Crea en mí un corazón limpio.
Hermanos, estamos a 4 semanas de Pesaj y pienso que es un buen tiempo para pedirle a Adonai que examine nuestro corazón, que entremos a Pesaj, a panes sin levadura, porque panes sin levadura es la experiencia de pedirle a Adonai un corazón limpio, más que entrar a un ritual repeticioso y a veces vacío cada año. Quisiera que nos viéramos fotografiados por el Espíritu de Dios a través de dos realidades humanas, ambas relacionadas con el pecado. Mejor una misma realidad, el pecado. Pero hay personas que enfrentamos el pecado desde una perspectiva y otros lo enfrentamos desde otra perspectiva. Hay personas que enfrentamos el pecado con un corazón enfermo, con un corazón tan aturdido, y asumimos una cantidad de actitudes y de conductas que no nos permiten realmente salir de allí. La escritura dice en Eclesiastés que no hay hombre que no peque. El pecado es una realidad inherente al ser humano. Pero el problema no es ese. El problema es cómo está mi corazón. Y quisiera que revisáramos en estos días el tema del corazón, porque es la petición de David para su corazón. Y le está pidiendo a Dios que se involucre con el poder creador para darle un corazón limpio, un espíritu recto dentro de sí. Quisiera que rápidamente viéramos algunos detalles relacionados con esta figura que usa la escritura como simbólica del órgano físico más importante del ser humano, que es el corazón. ¿Y por qué el Señor usa esta palabra de manera metafórica, que es tan importante nuestro corazón físico, como el Señor la usa para mostrarnos un complejo maravilloso de nuestro ser? El término corazón en la escritura, quisiera que lo revisáramos rápidamente aquí en mis notas. La palabra corazón en hebreo es leb, leb. Un término un poco más largo es lebab. Ambos son equivalentes a corazón, el uno más corto, el otro más largo, el uno un poco más poético. Pero en el Tanaj, ese acrónimo para el Antiguo Testamento, ese término hebreo llamado Tanaj, que es un acróstico para Torá, profetas y escritos, ese corazón nosotros en nuestros términos familiares y humanos le decimos a alguien: te amo con todo mi corazón. Cuando la escritura se refiere al corazón, no se está refiriendo al centro emocional del hombre. Y una de las grandes necesidades de nosotros, lo digo despacio, es caminar con Adonai no tan emocionalmente, porque mucha de la experiencia de muchos creyentes en Occidente es muy emocional, pero muy vacía. El corazón no es el centro emocional, sino es el centro integral del ser humano, como lo define Génesis 2:7, que también lo estudiamos en Berechit. Elohim formó al hombre de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser Nefesh Hayah, alma viviente. Ese es el corazón. Pero es importante entender desde la Torá las funciones rápidamente del corazón.
El corazón, que es ese ser vivo, que es ese centro integral del ser humano, tiene unas funciones, tiene una función de pensamiento y de discernimiento. El proverbio dice, como piensa en su corazón, tal es él. O sea, que el corazón tiene una capacidad intelectual. Como piensa en su corazón, tal es él. Cuando Salomón está orando, siendo muy joven, él le está diciendo al Señor que le dé sabiduría y el Señor le dice, cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido. Le dio unas capacidades intelectuales en orden al pensamiento de Dios en la Torá. Cuando Salomón tenía un intelecto equilibrado, un corazón entendido, era que tenía la plenitud de su intelecto saturado por la Torá, hasta ese punto de su vida. Un corazón entendido desde la perspectiva de Dios es un corazón que piensa como Dios. Qué más alto estándar que debiéramos pedirle al Señor. Nuestra oración debiera ser, dame un corazón entendido. Y le dice, te doy un corazón entendido y sabio, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Cuando la gente se refiere a Salomón, se refiere a su capacidad intelectual desde el punto de vista de la escritura. También en Deuteronomio 30:14, el Señor dice que la palabra, la Torá que fue entregada, dice, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El Señor nos da la Torá a la mente y al corazón. El Señor bendice nuestro intelecto con la sabiduría de la Torá. Entonces, el cerebro, el intelecto, el corazón tienen un papel para pensar. También nos da una capacidad volitiva, una capacidad de decisión, una capacidad de dirección, ¿sí? Dice, yo pongo estas palabras en tu corazón para que las hagas. El corazón tiene una capacidad volitiva, tiene una capacidad de hacer. Hablábamos el martes en la clase de la Torá del libre albedrío con el que Dios nos beneficia y nos pone el árbol de la vida y nos pone el árbol del conocimiento, bien y mal, para que nosotros escojamos la vida. Nosotros tenemos una voluntad que hoy decidió guardar Shabbat o no guardar Shabbat. Ese está en el corazón. Y también nos dio sentimientos como para decirnos, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu ser y con toda tu fuerza y con toda tu abundancia. Nos dio una capacidad de afecto santificada por sus demandas. Ámame como lo más alto que puedes amar. Y nos dio una capacidad para amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el corazón. También, por supuesto, tiene una capacidad de memoria maravillosa el corazón. Qué precioso es tener nuestra memoria saludable. Si usted tiene una memoria saludable, usted debe darle gracias a Dios. Y si usted y yo nos ejercitamos para memorizar versos semanales de la Escritura, estamos ejercitando una capacidad dada por Dios a nuestro corazón. Esa es solamente una breve introducción para hablar de ese centro llamado corazón. Pero vamos entrando en materia. Vamos a hablar de cómo, y aquí entramos pidiéndole al Señor que comience a examinar nuestro ser. Vamos a definir un corazón sano y sería muy hermoso que nosotros digamos mi corazón está sano o está enfermo según el criterio de Adonai. No nos juzguemos nosotros por nosotros mismos. Dejemos que Adonai nos juzgue. A veces estamos tan endurecidos que no aceptamos la opinión de nadie. Y eso indica lo corrupto que está nuestro corazón. Un corazón sano
tiene varias características. Un corazón sano es llamado por Dios un corazón circuncidado. Corazón circuncidado. En Deuteronomio 10:16 la escritura dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Pero dice, no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, un corazón sano es un corazón que no es duro. Un corazón duro está en camino de corromperse. Un corazón sano es un corazón como está aquí. Dice, Achén, tu Dios, circuncidará tu corazón. Miren para qué circuncida el corazón a Adonai. Para que ames a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Un corazón sano es un corazón nuevo. Fue lo que pidió David en ese momento de fracaso espiritual. Y eso cumple su propósito en el nuevo pacto. El nuevo pacto, en el nuevo pacto Dios nos otorga un corazón nuevo. El libro de Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está comenzando el Señor a trabajar un paralelismo con el corazón, un corazón circuncidado, un corazón no circuncidado, un corazón viejo, un corazón nuevo, un corazón de piedra, un corazón de carne. Y qué hermoso que el Señor nos da criterios para que nosotros podamos evaluarnos, porque es menester evaluarnos frecuentemente. Un corazón sano, y lo quiero repetir despacio, para que nos preparemos así hacia un Pesaj centrado en la adoración por esa salvación tan grande. Si quieres tomar nota, un corazón sano es un corazón sensible a la Torá. Un corazón insensible a la Torá está enfermo. Un corazón sano es sensible a la Torá. Un corazón sano es guiado por el Espíritu de Santidad. Un corazón sano es un corazón con una inclinación poderosa a obedecer la Torá. Tres cosas hermosas de un corazón sano. ¿Qué fue lo que pidió David en ese momento? ¿Qué era lo que tanto necesitaba David? Un corazón sano, porque había perdido sensibilidad, porque había perdido, por eso le dice, que no me deje tu ruaj, que no me deje. Y luego le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Un corazón sano es un corazón que el Señor denomina como perfecto. En Primera de Reyes 8:61 dice el Señor en la dedicación del santuario, dice, sea pues íntegro vuestro corazón para andar en sus instrucciones, guardar sus mandamientos como en este día. Miren cómo el Señor califica el corazón sano, el corazón enfermo. ¿Cómo es el corazón enfermo? ¿Cómo estaba el corazón de David? Enfermo, porque había callado 2 años. Y por eso dice, mis huesos se secaron, perdí mi vigor. Hay una relación muy cercana entre enfermedad física y corazón enfermo. Y esto es muy importante que lo miremos. Un corazón enfermo es un corazón engañoso. Jeremías 17:9 dice, la mejor definición de un corazón enfermo es engañoso, es el corazón y perverso más que todas las cosas. Un corazón enfermo es un corazón engañoso. Un corazón enfermo es un corazón duro. Éxodo capítulo 7 a capítulo 14, 7 capítulos de la escritura en Éxodo muestran cómo es un corazón duro.
Hay una traducción un poco ambigua en Éxodo que dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Eso es absolutamente imposible, que Dios endurezca el corazón de nadie. El Señor encontró duro el corazón de Faraón. Y cuando Faraón hallaba un poquito de respiro de las 10 plagas, él volvía y hacía más duro su corazón. Entonces, era imposible de ser reactivo a la palabra del Señor. No podía ver, estaba tan endurecido que en esas 10 plagas no pudo reaccionar. Qué hermoso que a veces Dios tenga que pasarnos por momentos de refinación para que nosotros ablandemos el corazón. Un corazón enfermo es un corazón incircunciso. ¿Qué quiere decir incircunciso? Incircunciso quiere decir que no tiene sensibilidad espiritual. En términos de la escritura, de la Torá, la enfermedad del corazón es una rebeldía contra la Torá. A veces revisamos maneras como nosotros tratamos de defender nuestro ego para no reconocer un problema. Y hay como un inventario de 7, 8 maneras como el ego procura defenderse. Es una rebeldía disfrazada contra la Torah. Un corazón incircunciso es un corazón en rebeldía contra la Torah. Esa es enfermedad espiritual. En algún lugar de los salmos, el salmista dice, enfermedad mía es esta. Qué hermoso que nosotros en momentos de presencia de Dios podamos discernir la condición de nuestro corazón. ¿Cómo es el corazón que agrada a Elohim? Y por eso estoy tocando la vida del rey David para empezar. Un corazón que agrada a Elohim es un corazón como está definido en Primera de Samuel 13:14, un varón conforme al corazón de Elohim. Qué interesante. David cometió 2 pecados de muerte, 2. Pero cuando el Señor lo llamó un varón conforme a su corazón. Vamos a ver si el tiempo me da esta tarde. En el preconocimiento de Dios, Dios hizo esta afirmación acerca del rey David, y David tendría entre 15 y 18 años. Cuando David tenía 15 a 18 años, el preconocimiento de Dios dijo que él era un varón conforme a su corazón. Y ya Elohim sabía que David iba a cometer adulterio y asesinato, porque el pecado de adulterio y asesinato de David con Betsabé ocurrió cuando él tenía 58, 60 años. Y sin embargo, en el preconocimiento de Adonai acerca de David, David a los 15 años es denominado, y nunca Adonai le quitó ese título de un varón conforme a su corazón. Es más, en el epílogo del rey David dice, el dulce cantor de Israel. Dios nunca le quitó a David el título de dulce cantor de Israel. Nunca se lo quitó. ¿Y por qué si cometió 2 pecados tan terribles? Es que ese es el punto que necesitamos aprender. Entonces, el corazón que agrada a David es un corazón conforme al corazón de Adonai. Eso no quiere decir que David no haya cometido terribles errores, pero aún así David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Esto es maravilloso entenderlo y aprenderlo. ¿Qué es el Salmo 51? El Salmo 51 es el arrepentimiento del rey David cuando el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. Y él dijo, he pecado contra Adonai. Y compone de lo más íntimo de su corazón
con lágrimas este salmo. Un corazón sano no significa impecable, porque no hay hombre que no peque. Lo que significa es un corazón que sabe arrepentirse, un corazón que sabe arrepentirse genuinamente. Un corazón sano, un corazón que agrada a Elohim, es un corazón sensible a la reprensión. Es un corazón que depende completamente de la gracia de Adonai. Y ese Salmo 51 es la evidencia más maravillosa de un hombre abandonado a la gracia de Dios, pero completamente necesitado de un trasplante de corazón. Porque para un hombre conocedor de la escritura como el rey David, ese par de pecados fueron algo que le costó el resto de su vida superar esa caída. Pero era un varón conforme al corazón de Adonai. Un corazón conforme al corazón de Adonai es un corazón que agrada a Adonai, porque teme a Adonai, porque ama su instrucción y porque es humilde. Tres características de un corazón que agrada al Señor. Lo tememos, amamos su instrucción. El salmista, el rey David dijo, cuánto amo yo tu ley, tu Torah, la amo. Es un corazón que agrada a Dios y es un corazón humilde. El corazón que desagrada a Adonai es un corazón que maquina pensamientos inicuos. Es un corazón hipócrita. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puede ser un corazón lisonjero que cae en la religiosidad de la expresión exterior, y es fácil que caigamos en eso mientras estamos ocultando detrás de esa religiosidad un pecado no tratado. Un corazón que agrada, que desagrada a Dios, es un corazón idolátrico. Y el ídolo más grande de un corazón que desagrada a Dios es nuestro ego. Nuestro ego es el obstáculo más grande en el caminar con Adonai. Los momentos más difíciles de la vida de cada uno de nosotros es cuando nuestro ego se autoprotege, se esconde. Y yo quisiera, después de esta panorámica acerca del corazón, quisiera que el Señor nos bendijera desde su palabra. Quisiera que revisáramos eh, dos experiencias de dos hombres, ambos ante el pecado. Uno tenía un corazón sano, en este caso David, y el otro tenía un corazón enfermo. Ambos fueron llamados en condiciones muy parecidas. Ambos fueron llamados desde muy jovencitos. El primero es Saúl. Y quisiera que revisáramos cómo, siendo que todos los hombres podemos pecar, cuál fue la expresión del corazón de Saúl ante su pecado. ¿Y cuál es la diferencia al final de la vida de un corazón sano y de un corazón enfermo? La diferencia es tremenda. El pecado es común denominador a mi corazón y a nuestro corazón. Todos nosotros tenemos un denominador común respecto del pecado, pero todos nosotros reaccionamos distinto, con un corazón diferente. Dice aquí cuando en un momento muy crítico el Señor llama a Saúl, el profeta Shemuel lo encuentra y le dice, después de esto, un encuentro con Shemuel, Shemuel lo unge y le dice, después de esto llegarás al collado de Dios. Ahí hay una guarnición, una fortaleza de los filisteos. Cuando entres en la ciudad, estoy compartiendo
Primera de Samuel 10:5, ¿la están viendo en la pantalla? Uno solo que me diga que sí. Sí, pastor. Gracias. Llegarás al collado de Dios donde hay una guarnición de filisteos. Cuando entres allí encontrarás un grupo de profetas. Y qué precioso, Dios llama a Saúl como un jovencito que anda extraviado buscando unas asnas. El rey David igual pastoreaba ovejas. Y buscando estas asnas, Shaul se encuentra con el profeta Chemuel, y Chemuel lo unge como rey. Interesante. Y el profeta le dice, tú vas a llegar a un lugar y vas a encontrar una guarnición de los filisteos y mira, el espíritu de Achén vendrá sobre ti con poder. Y tú, jovencito lleno de inseguridad, porque Shaul era muy inseguro, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Las cosas del servicio a Dios son sobrenaturales. Dios toma al que Él quiere y lo unge para que haga cosas impresionantes con el poder de Dios. Y le dice, profetizarás, serás cambiado en otro hombre. Y luego le dice, bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro, ofreceré holocaustos, sacrificaré ofrendas. Y le dijo, espera 7 días. Espera 7 días. Y dice la escritura, hasta que vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Era un momento crucial. Los filisteos tenían arruinado a Israel. Y Dios llama a este hombre. Y dice que cuando este hombre se le da la espalda para alejarse de Shemuel, Elohim le cambia el corazón. ¿No les parece maravilloso? Después de que el profeta lo unge y él le da la espalda para irse a la misión, el Señor le cambia el corazón y todas las señales ocurrieron aquel mismo día. Tanto que la gente lo vio y dice, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? Y la gente se preguntaba, porque era la presencia de Dios en este hombre. También Saúl entre los profetas, también Saúl entre los profetas, no lo podían creer. Y entonces la escritura dice que la instrucción era tan clara, espérame 7 días, espérame solo 7 días. Pero claro, los filisteos estaban apremiando y claro, ya él era rey, pero la gente se le estaba desertando porque tenían temor de los filisteos. Y entonces este hombre, aquí está, paso al capítulo 13 de Primera de Samuel, dice, él esperó 7 días, conforme al plazo que Shemuel le había fijado, pero Shemuel no llegaba. Y entonces Shaul dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. ¿Qué hay de malo en esto? Alguien estudioso, juicioso de la Torá que me diga, ¿qué hubo de malo en esto? Que el rey no ofrece el holocausto, que el holocausto lo ofrece el sacerdote. Y aquí tenemos un hombre humano, muy inseguro, que no supo esperar y que se sintió angustiado porque el pueblo se le desertaba y entonces comienza a mostrar que su corazón estaba lejos de la Torá. Y dice, traedme el holocausto y las ofrendas, y él mismo ofreció el holocausto. Y entonces en ese momento llega Shemuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Shaul? Y él le dice, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados. Seguramente le dijo Shemuel, me dijiste 7 días, ¿por qué llegas tarde, Shemuel? Porque hay personas que son así con los profetas de Dios, groseros, irreverentes. ¿Y por qué no? Porque no me dijo 7 días, ¿por qué llegó tarde? Y le dice, vi que el pueblo se desertaba, que tú no llegabas, y me dije, los filisteos ahora contra mí y yo no he apaciguado a Chen, así que ofreceré
el holocausto. Miren qué hermosa palabra para racionalizar un pecado. Me esforcé y ofrecí el holocausto. Nosotros no necesitamos esforzarnos para desobedecer a Dios. Nosotros para lo único que debemos esforzarnos es para conocer su escritura y hacer lo correcto. Y él comienza a racionalizar su pecado. Me esforcé para ofrecer el holocausto. Eso es no reconocer un pecado. No es de los reyes de Israel ofrecer el holocausto, pero él lo ofreció. Y entonces Shemuel le dice, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento. Estamos diciendo que un corazón sensible a la Torá es un corazón sano. No has guardado el mandamiento que Achén tu Dios te ordenó. ¿Sí? Y entonces aquí nace el llamamiento de David. Achén ha buscado para sí un hombre según su corazón, porque tú no guardaste lo que Achén te ordenó. Y aquí empieza una historia dolorosa. Aquí empieza. Aquí empieza a manifestarse aún sirviendo al Señor, aún con un llamamiento, aún con una comisión dada por el Señor. Hay un corazón que no sabe esperar, que es inseguro, que es impaciente, que le preocupa que el pueblo se le deserte. Y luego, capítulo 15 de Primera de Samuel. Tengo aquí tantos textos. Voy a buscarlo acá mejor. Escúcheme, Primera de Samuel 15. Aquí en este momento, Shemuel desecha a Saúl. David es un joven campesino, pastor de ovejas. Está en el campo pastoreando las ovejas, sujeto a su padre. Y ya el Señor lo llama al menos como un varón conforme a su corazón. Y dice Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a ver cómo es nuestro corazón enfermo. Perdonen un segundo. Parece que aquí, Primera de Samuel, me devuelvo acá. Aquí está. Ocurre una primera equivocación de Samuel, de Saúl, perdón. Actúa neciamente, pero no aprende de su desobediencia. Y entonces, a pesar de eso, Samuel más tarde le dice, Adonai me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Escucha ahora la voz de las palabras de Achén. Me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino, y le da una comisión y le dice, ve, ataca a Amalek, consagrad al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Y le dice, no perdones a nadie la vida ni al ganado. Y aquí Saúl va y dice, derrotó a los amalecitas, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas. Corazón enfermo. La orden era pertinente. Mata todo. No quisieron destruir lo mejor de las ovejas, no quisieron destruir lo mejor de la vacada, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Tenían muy buen ojo para ver lo bueno, según sus ojos, pero la orden era terminante, no puede quedar nada en pie de ese anatema, pero dice aquí solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Entonces vino palabra de Achén a Shemuel diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey porque ha dejado de seguirme. Un corazón enfermo dejó de seguir a Adonai. Un corazón enfermo no ha cumplido
los mandamientos. Sin embargo, dice, Shemuel se apesadumbró y clamó toda aquella noche y madrugó Shemuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo. Y entonces va Shemuel a Saúl y le dice el saludo de Saúl, bendito seas tú de Achén, he cumplido el mandato de Achén. Corazón mentiroso, corazón lisonjero, un corazón que no dice verdad, corazón religioso y dice, he cumplido el mandato. Él dice así, pero parece que las ovejas y las vacas que ha perdonado comienzan a hacer sonidos de animales y entonces Samuel pregunta, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos? ¿Qué es este mugido de vacas que estoy oyendo? Miren un corazón enfermo. Los han traído de Amalek, los han traído. O sea, no fui yo, fue el pueblo, no fui yo, los han traído. Acá atrás dice que Saúl perdonó junto con el pueblo a lo mejor del ganado. Pero este es un hombre con un corazón que no asume responsabilidad. Los han traído porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, pero hemos destruido el resto totalmente. Y Samuel le dice, detente y te declararé lo que Achén me ha dicho anoche. Y le dice, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no ha llegado a ser la cabeza de las tribus de Israel y Achén te ha ungido por rey sobre Israel. Achén te confió una misión, te dijo, ve, extermina por completo a Amalek, haz guerra contra ellos. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Adonai? ¿Por qué te has precipitado sobre el botín? ¿Por qué has hecho lo malo ante los ojos de Achén? Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Achén. Es una incapacidad grande de nuestro corazón para reconocer el pecado, lo va endureciendo y lo va corrompiendo y lo va descalificando delante del Creador. Dice, he obedecido al Señor, fui por el camino que me envió, he traído a Agag, rey de Amalek, he destruido por completo a los animales, pero el pueblo ha tomado las ovejas, las vacas, para sacrificarlas a Chen tu Dios en Gilgal. Finalmente, cuando Samuel lo reconviene, le dice, he pecado ciertamente, he transgredido el dicho de Achén y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Un corazón enfermo tiene temor del hombre y no tiene temor de Adonai. No hay cosa más peligrosa para nosotros en un mundo oscuro tener temor del hombre, ¿sí? Y entonces le dice, ciertamente he transgredido el dicho porque temía al pueblo, pero luego le dice, te ruego que cargues con mi pecado y que vuelvas conmigo, o sea, delante del pueblo, sigue tú caminando conmigo como el profeta, que haya una apariencia de que todo está bien conmigo, de que el profeta todavía camina conmigo. Y la escritura dice que Shemuel le dijo, Achén te ha rechazado como rey. Entonces Shemuel se volvió para irse y él se aferró del extremo de su manto y éste se rasgó. Y el Señor le dice, Achén ha rasgado de ti el reino. Y aquí hay otra expresión, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién es ese prójimo de Shaul mejor que Shaul? David. Y era que no tenía en mente el Señor que David iba a cometer dos pecados morales muy tremendos. ¿Saben dónde está la diferencia? En la manera como ambos trataron su pecado.
Esa es la diferencia. Y entonces dice, he pecado, otra vez, he pecado, aquí está, pero te ruego que me honres ahora ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel y regreses conmigo para que yo me pueda arrodillar ante el Señor en su santuario. ¿Cómo se llama eso? Un corazón enfermo. Te ruego que tú que eres el profeta, delante del pueblo camines conmigo como si todo estuviera bien. Es que yo no puedo dar mi brazo a torcer. Yo tengo que seguir caminando como si yo fuera el ungido de Israel. Estas son las características de un corazón enfermo. Un pecado, inseguridad, desobediencia, profanación, hacer lo que no se me ha ordenado, ofrecer el holocausto, función exclusiva del sacerdote, pero ni un solo reconocimiento, ni un solo, ni una sola aceptación. ¿Cuál es la diferencia con David? ¿Cuál es la diferencia con el rey David? El rey David comete el pecado. Eso está en Primera de Samuel capítulo 10, en Segunda de Samuel capítulo 10. Voy a buscarlo aquí porque se me confundieron aquí mis pantallas. Está rebelde mi pantalla esta tarde. Aquí está. Aquí está. Excúseme, aquí está. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a cambiar de personaje y vamos a ver igualmente un hombre pecador. Saúl cometió un pecado. David también cometió un pecado. Aquí está el pecado. Aconteció en la primavera del año, por esta época, hace 2000 y tantos años, en la primavera del año, al tiempo que los reyes suelen ir a campaña militar, que David envió a Joab. Joab es su comandante en jefe del ejército y con él a sus siervos, a todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Ocioso, no fue a la campaña, ya era rey, ya no era el tiempo de la persecución de Shaul que duró 17 años, ya no era un niño, ya era el ungido, ya era poderoso y ahora estaba autoindulgente. Nos puede pasar, nos puede ocurrir. No fue a la guerra, no fue a la campaña, y al estar ocioso sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y desde el terrado vio a una mujer bañándose y la mujer era muy hermosa. Todos ustedes conocen la historia y la mandó a llamar, se llegó a ella, la dejó encinta, se supo la situación y aquí dice algo maravilloso. Dice, pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Achel. Fue tan desagradable el pecado de Saúl como el pecado de David. Respecto de Saúl, el Señor dice, me pesa haber elegido a Saúl por rey. Y aquí hay otro rey, pero lo que David había hecho fue desagradable a los ojos de Achel. Ambos pecaron. Viene el profeta Natán, después de que el rey David trata por todos los medios, esta historia es conocida por todas, por todos, niega su pecado 2 años completos, no puede seguirlo ocultando, manda llamar al esposo de Betsabe, lo asesinan
Y entonces viene el profeta Natán y le compone una parábola a David que también la mayoría conocen. Le cuenta al rey David que un hombre muy rico, con mucho ganado, con muchas corderas, tiene un vecino muy humilde, le cuenta un proverbio, se lo compone y le dice que este vecino que solo tiene una corderita, viene alguien de noche y el rico, en vez de sacrificar una de sus corderas, va y le quita la única corderita a su vecino. Y David, encendido en el celo más alto de justicia, le dice, ese hombre debe morir. Esta historia ustedes y yo la conocen. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Pero miren cómo aquí le dice, ¿por qué has menospreciado la palabra de Achén, haciendo lo malo ante sus ojos? El llamado de atención para Saúl es el mismo llamado de atención que para David. Has matado a espada a Urías, has tomado su mujer por mujer tuya, lo has asesinado con la espada de los amonitas, me has despreciado. Son las mismas palabras de Shemuel para Saúl que las de Natán para las de David. Es apelar a la Torá, es apelar al mandamiento, es apelar a la santidad. Me has despreciado, has tomado la mujer de Urías. Y le dice, te tengo que tratar muy duro, hago levantar mal contra ti desde tu propia casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, él se acostará con tus mujeres a ojos del sol, por cuanto tú has obrado en secreto, yo lo voy a hacer delante de todo Israel. Y la única palabra de David es, he pecado contra Chen, he pecado contra Chen. No pidió nada más. He pecado contra Chen. Allí nace el Salmo 51. Mientras Saúl culpó a otros, David se culpó a sí mismo. Mientras Saúl justificó su pecado, David lo reconoció. Mientras Saúl protegió su imagen, paséate conmigo como el profeta, que sea notorio que yo sigo siendo el rey. David no le interesó su imagen. David simplemente dijo, he pecado contra Achén. Y lo más precioso, Natán le dijo, también Achén ha hecho que tu pecado sea remitido, no morirás. Claro, no lo dejó Adonai sin tratamiento. El tratamiento fue tremendo, las consecuencias fueron tremendas, hubo tremendas catástrofes familiares en la casa de David. Se rebeló Absalón. Absalón tomó al pleno día del sol las mujeres en un terrado de Jerusalén y hubo una violación impresionante de mujeres. Pero ¿cuál es el cuadro comparativo si es que todos nosotros somos susceptibles de pecar? ¿Cuál es la diferencia que denota esa petición maravillosa del rey David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es que Saúl cometió iguales desobediencias deliberadas que David. Saúl desobedeció deliberadamente cuando en Primera de Samuel 13 ofreció el holocausto. Cuando en Primera de Samuel 15 perdonó al rey Agag. Cuando en Primera de Samuel 15 perdonó lo mejor del ganado. Pues David también, la naturaleza del pecado de David fue adulterio y asesinato. Pero ¿cuál fue la respuesta inmediata de Saúl al ser confrontado? Justificación. El pueblo perdonó. Es que te demoraste mucho tiempo en venir. Tuve que esforzarme para hacer el sacrificio. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? Ambos son pecadores. Ambos somos pecadores. Lo más hermoso es que ante la realidad de su pecado,
David hizo una confesión directa: pequé contra Hashem. Esta es la gran diferencia que hace que David sea llamado un varón conforme al corazón. ¿Cuál fue la actitud de Shaul ante el profeta? Argumentando con Shemuel: te tardaste en venir, es que el pueblo perdonó. ¿Cuál fue la respuesta de David? Se sometió a Natán inmediatamente: he pecado contra Hashem. ¿Cuál fue la actitud de Shaul ante el reconocimiento? Fue parcial. He pecado, pero he pecado, pero te demoraste en venir. Fue porque tú no viniste a tiempo y el pueblo se me desterraba. Es que tú no entiendes que el pueblo me estaba estrechando y tuve que permitirles perdonar lo mejor del ganado. He pecado, pero hónrame. ¿Cuál fue la reacción de David? Fue un reconocimiento total. Fue un reconocimiento sin excusas. ¿Qué hizo Shaul? Transfirió la responsabilidad. Es que el pueblo perdonó. ¿Qué hizo David? He pecado, es mi pecado. ¿Cuál fue la preocupación principal de Shaul ante su pecado? Su imagen pública. Hónrame delante del pueblo. ¿Cuál fue la preocupación de David? Su restauración espiritual. Dame un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Eso hace diferente un corazón. Esta es la clase de corazón que es sano, no es perfecto. No es un corazón que no se equivoca, pero es un corazón que sabe que la restauración espiritual no se puede eludir de ninguna manera. ¿Cuál fue la reacción de Shaul en relación con el orgullo propio de rey? Buscar honra delante del pueblo, que el profeta siguiera con él, por eso se asió de su manto del profeta, pero el manto se rasgó y el Señor le dijo: así como se ha rasgado este manto, tú has sido cortado de Israel. ¿Cuál fue la reacción de David? Humillación pública. David estuvo dispuesto públicamente, inclusive, a asumir su pecado. ¿Cómo fue el arrepentimiento de Shaul? Fue superficial, no fue completo. ¿Cuál fue el arrepentimiento de David? Fue profundo. Hay un quebranto profundo en su corazón. ¿Cuál fue la consecuencia para Saúl? Fue rechazado como rey. ¿Cuál fue la consecuencia para David? Fue disciplinado, pero el pacto fue preservado. ¿Cómo se describe el corazón de Saúl? Endurecido de manera progresiva. Pecado, negación, dureza, muerte. Este es el cuadro más patético de nuestro pecado tratado con un corazón incorrecto. Pecado, negación, endurecimiento, corrupción, muerte. El pecado no tratado espiritualmente produce un endurecimiento progresivo que termina en muerte. ¿Cuál fue el resultado en el corazón de David? David reaccionó con un corazón sensible y con un corazón contrito y humillado. David aprendió que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y cuando David termina sus días, el Señor dice: el dulce cantor de Israel. Por el resto de sus años, desde el momento de su llamamiento hasta el momento de su muerte, David en la mente y en la opinión de Adonai es un varón conforme al corazón de Dios.
Samuel le declara a Saúl, es mejor obedecer que sacrificar. Saúl responde con racionalización, he obedecido, pero no lo ha hecho. ¿Cómo nos enfrentamos con un corazón así a un problema tan profundo como el pecado? Cuando el foco nuestro ante el fracaso está puesto en nuestra reputación como Saúl, es que aquí yo soy el rey, y no en la restauración interior, la muerte está segura. La dureza del corazón de Saúl, la falta de reconocimiento, le llevó a ser borrado de la historia de Israel. Murió trágicamente. La sensibilidad de David lo llevó a ser disciplinado, a ser sancionado. Hubo un momento en la vida de David cuando David huye descalzo por las calles de Jerusalén, perseguido por su propio hijo, y un enemigo le está diciendo atrocidades y le está tirando piedras, y David va llorando, y uno de sus soldados le dice, déjame, yo le doy muerte a este hombre, y él reconoce que Dios está refinando su corazón y le dice, déjalo que me grite, déjalo que me diga, porque si él lo está haciendo, viene de Achem para conmigo. Yo quisiera con esta panorámica que tuviéramos un tiempo de oración, porque una de las maneras más preciosas como Dios nos educa es con el testimonio de los terceros. Los testimonios son parte de la revelación de Dios y los testimonios tienen como propósito mostrarnos a nosotros las formas como hermanos preciosos como David y otros fracasaron para que nosotros no pasemos por las mismas situaciones dolorosas. No hay hombre que no peque, pero la pregunta es, ¿tengo un corazón sano? ¿Tengo un corazón que agrada a Adonai? ¿Mi corazón está circuncidado o mi corazón está incircunciso? Tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar con Amandita. Vamos a activar ese micrófono, Amandita, y vamos a orar. Amado Creador, gracias porque hoy tú has traído a nosotros un mensaje de vida. Por algo tu palabra nos instruye que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Padre, y tú quieres que nosotros vivamos efectivamente toda la plenitud de tu propósito en nosotros. Y tú no comienzas por ningún otro lugar sino por nuestro corazón. Padre, que nuestra constante oración y sobre todo ahora en este instante que el Padre nos da, tal vez si tú cierras tus ojos y nos concentramos en recordar todo lo que la palabra en esta tarde nos ha instruido, hay algo que el Rúa quiere fijar en nosotros. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Esto es algo sobrenatural y nosotros te lo pedimos, Padre. Necesitamos que nuestro corazón a tus ojos sea un corazón limpio y que nuestro espíritu se mueva en rectitud, porque solo Adonai, solo tú, Dios de la creación, puedes crear eso en nosotros. Padre, nos avergüenza y nos exhorta sobremanera a saber que el pecado no reconocido endurece nuestro corazón. Amado Padre, yo te ruego que tú por tu rúa nos muestres a cada uno de nosotros en particular si hay pecados que no hemos reconocido ante tu presencia, porque nuestro corazón de una forma a veces muy sutil se va endureciendo, se va encalleciendo
Por eso necesitamos aprender a pedirte que tú crees en nosotros un corazón recto. Padre, haznos sensibles. Cuántas veces nos enfocamos en rituales vacíos y repetitivos y solo nos enfocamos, Señor, en información, pero a veces en medio de tanta información, en medio de tantas cosas aprendidas, lo cual es maravilloso, nuestro corazón puede estar enfermo, porque nos ha recordado hoy una vez más que no hay hombre que no peque. ¿Cómo podríamos ser nosotros la excepción de eso? Nosotros hemos pecado, Señor. Nosotros esta tarde, allí en el silencio de nuestro corazón, cada uno reconocemos que hemos pecado. Y también reconocemos, porque tu Rúa nos lo recuerda, que no hemos confesado completamente, que nos hemos acostumbrado a acariciar el pecado porque nos parece insignificante o no muy trascendente, Señor, y eso se va convirtiendo en un corazón que se endurece lentamente, porque cada uno de nosotros en este instante no le preguntamos al Señor cómo está nuestro corazón. Si con nuestro corazón físico nosotros tenemos que estar periódicamente y sobre todo a medida que avanzan los años, yendo al médico y a través de tantos exámenes de tecnología, ellos dicen cómo está nuestro corazón. Y eso es solo referente al órgano físico. Pero Padre, nosotros hoy nos presentamos delante de ti y te preguntamos cómo está nuestro corazón. El corazón físico lo relacionamos muchas veces con nuestras emociones y pensamos que si nuestras emociones son positivas, nuestro corazón está sano. Pero Padre, la verdad de nuestro corazón ni siquiera está en las conductas emocionales. Nuestro corazón requiere que tú nos habilites con discernimiento, Señor. Nosotros te pedimos un corazón entendido, entendido en la Torá, porque ella es como esa lámpara, ese instrumento que nos muestra el estado de nuestro corazón con respecto a la Torá. Tu palabra nos dice que tal como nosotros pensamos, como nosotros actuamos, como nosotros vivimos, tal es nuestro corazón. Y esa es una buena señal para nosotros esta tarde. Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Pero Padre, nosotros sabemos que no pasamos la prueba, que nos quedamos cortos. Entonces te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea lleno de tu sabiduría, que es la palabra. Pidámosle al Señor que nuestro corazón se torne en un corazón sabio y entendido. Danos un corazón que piense como Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros hiciera esta expresión en la presencia del Señor, delante del cual estamos. Dame un corazón que piense como Dios, que piense en consonancia con la Escritura, que el corazón nuestro haga lo que la Escritura dice y no lo que nuestras emociones nos puedan dictar en un momento, lo cual es tan peligroso. Padre, nosotros necesitamos urgentemente identificar por tu palabra el nivel de salud o de quebranto de nuestro corazón, pero es según tu criterio, Señor. Es un corazón circuncidado, ha sido cortado. Muchas cosas cuando están tan duras, tan resistentes, la única manera que hay que hacer es cortarlas. Eso es lo que te pedimos, que por tu rúa
tú circuncides nuestro corazón. Un corazón duro, un corazón insensible. Pero nosotros te pedimos, Padre, es un corazón sensible, no emocionalmente, sino espiritualmente sensible. Eso te pedimos, Señor. Un corazón sensible espiritualmente. Un corazón que la palabra cuando entra a nuestro ser quede allí como un sello, quede impuesta, imprimida, Señor, tu palabra en nuestro corazón, para que ese corazón se vaya restaurando. Como te rogamos en esta tarde, Señor, desde tu palabra, que nuestro corazón sea guiado por el Rúa. Y nosotros, muchos de nosotros conocemos de memoria el fruto del Rúa, del Espíritu. Y qué interesante que la primera expresión es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, es decir, amabilidad, aún en nuestra conducta. Danos esa inclinación a obedecer, Señor. El corazón sano, Padre, nos estás mostrando a través de tu palabra, no es un corazón altanero, no son conductas altaneras, no es grosero, no se cree importante, no es egoísta, no es terco, no es rebelde, no es orgulloso. Padre, anhelamos un corazón sano. Y la única medicina, Padre, es la presencia de tu Rúa en nosotros y la instrucción que tú nos das para sanidad, que es la Escritura, la Torá, a la cual nos llamas a obedecer. Padre, gracias por mostrarnos a través del ejemplo de estos dos hombres desde la Escritura las conductas tan antagónicas del uno con el otro en cuanto a un corazón enfermo y un corazón sano, pero partiendo los dos del pecado, porque no hay hombre que no peque. El corazón enfermo, Señor, acaricia el pecado. Esta tarde te rogamos que nos muestres por discernimiento si hay algún pecado, no importa la categoría que le demos, nosotros lo estamos acariciando, lo estamos consintiendo, lo estamos permitiendo. Un corazón enfermo es desobediente. Qué ejemplo tan claro la Escritura nos da esta tarde. Desobediencia. Está endurecido, es insensible, engaña con facilidad, dice sí, pero actúa como un no. O actúa como un no y dice sí. Es un corazón vacilante, cambiante, resistente a la revelación. Cuando escucha la revelación de la Escritura, comienza a racionalizarla y piensa que tal vez Dios se equivocó en lo que dijo y que nosotros tenemos que agregarle algo más de nuestro cultivo, porque parece que estuviese incompleto. El corazón enfermo o en ese proceso de enfermedad no recapacita, va perdiendo esa capacidad, no puede reconocer sus errores, los justifica que se equivocó. Padre, ¿cuántas veces nos defendemos y negamos? Y es tan peligroso porque puede ser el proceso de enfermedad de un corazón. ¿Y qué pensar, Señor, cuando negamos las cosas? Cuando alguien nos dice algo en verdad y lo primero que decimos es que no es así.
Padre, y nos suele suceder, y a veces hasta muy frecuentemente, es un corazón que miente y se miente a sí mismo. Se puede tornar quejumbroso, muy crítico, proyecta en otros sus errores. Son aquellos corazones que comienzan a caminar en una autoexaltación y siempre están con un dedo señalando los errores del otro. Padre, danos la sensibilidad para reconocer nuestro propio corazón frente a estas situaciones, Señor. ¿Cuántas veces caemos en el aislamiento de todos, del Señor, de los hermanos, de la congregación? Hay algo en nuestro corazón que puede no estar funcionando bien. El enojo, Señor, nuestras reacciones tan enojadizas, cuánto afectan aún nuestro corazón físico. Es evidente que al hacer un electrocardiograma, si el corazón va lleno de enojo, de ansiedad, automáticamente la presión está más alta, Señor. Y si eso sucede con el órgano, Padre, ¿cómo creer que no sucede con el corazón que tú nos has dado? Señor, son tantas las cosas que tenemos que identificar. Hacemos acepción de personas porque sentimos mucho aprecio hacia unos y mucho rechazo hacia otros. Eso viene de un corazón que está en un proceso de enfermedad. A veces somos muy lisonjeros con algunos y con otros muy ásperos. Y eso no es lo que escrituralmente el Padre nos dice. Él nos dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, Señor, y cuántas veces dejamos de hacerlo. Y lo más terrible, Señor, cuando comenzamos a idolatrar nuestro yo. La respuesta de Saúl fue, ellos han pecado. La respuesta de David es, yo he pecado contra Hachén. Padre, revisa exhaustivamente nuestro corazón y muéstranos. Que nosotros podamos esta tarde decir qué diagnóstico tan hermoso ha hecho la palabra con mi corazón en este día. Que la palabra nosotros la usemos no para información, sino para identificar cómo está nuestro corazón. Cuáles son los pensamientos, los sentimientos, actitudes y conductas que están saliendo de él. Padre, para ti no es imposible mostrarnos de tantas y tantas maneras nuestros yerros, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Y Padre, para ti no es imposible crear en cada uno de nosotros un corazón limpio, un espíritu recto. Padre, yo me uno a mis hermanos para darte gracias. Tantas gracias, Señor, por tu celo, tu favor, tu bálsamo sanador para nuestros corazones que muchas veces comienzan a fallar. Te damos gracias, Padre, y te ruego que cada uno de nosotros sigamos reflexionando en esto desde tu palabra, Señor. Que esta semana que en nuestro devocional comenzamos a memorizar la escritura, Padre, tú hagas transformaciones tan profundas en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo día tras día, instante a instante, con cada uno de nosotros, Señor. Es maravilloso estar bajo tu lente, Señor, bajo tu revisión constante,
bajo tu auditoría, Señor, tu consejo, tu guía, tu dirección y por encima de todo tu amor y tu cuidado, Señor. Solo decirte, Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hoy ha quedado grabado en este corazón tan necesitado de tu dirección y de tu instrucción. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del único Elohim arriba en los cielos, el único Elohim abajo en la tierra, y que no hay otro Elohim como tú, nuestro Dios creador. Amén y amén. Queridos hermanos, como dijo el pastor, estamos invitando a Anderson y a Marina que nos edifiquen con su testimonio de vida. Y luego continuamos con nuestro hermano Felipe. Gracias por presidir, Felipe, muchas gracias. Y continuamos entonces con el resto del servicio. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Hola, hola. A esta hora creo que hace 22 años Sí, sí. tuvimos la gran bendición de caminar, en mi caso yo muerta de miedo, a dar un paso que ni yo sabía lo que iba a significar para mi vida. Ayer que tuve mi cita de discipulado personal con la pastora que ha sido mi madre espiritual, siempre lo digo con mucha alegría en mi corazón. Le compartía porque me preguntó que qué íbamos a hacer y le compartía el regalo tan precioso que el Padre hizo en nuestras vidas. Em, Cuando en el 2004 que Anderson me entregó mi anillo de compromiso, él me llevó a la iglesia y yo pisé una iglesia por primera vez en Estados Unidos. Llevaba 13 años viviendo en Miami, nunca había ido a una iglesia. Era en el hotel, creo que era el W3, algo así. Y por supuesto que al final del servicio, mi querido hermano Iván, con otras personas que no me acuerdo quién era, nos llevaron ahí a un lugarcito y me compartió el folletico de las 4 leyes, el cual yo estaba, pero... Y le dije, no, 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 gracias. Y me acuerdo que me fui de ahí, pero Iván, gracias. Luego vino nuestro compromiso y cuando íbamos, fue una sorpresa para mí, cuando íbamos de regreso a casa, le entró la llamada del pastor a Anderson. eh, y el pastor le preguntó a Anderson, ¿usted se va a casar por la iglesia? Yo creo que el pastor, sorprendido tanto como yo, ¿no? Y Anderson me miró y yo ese día me reí así como, yo creo que como la risa muy parecida a la de Sara. Una risa así bastante, bastante incrédula. Y yo le dije a Anderson esta frase, le dije, ¿quién me va a querer casar a mí? Y bueno, el resto fue preparar la boda y fue algo tan precioso porque ahí con la pastora fuimos, apenas la estaba empezando a conocer. Yo creo que la conocí el fin de año del 2003 y me acompañó allá a hacer las flores porque fue algo bien, yo misma haciendo todo, ¿no? Flores, la reunión y todo eso, pero pasó algo precioso en ese día, el 28 de febrero del 2004, y es que yo me sentí aceptada, yo me sentí amada, me sentí, no solamente por Anderson, me sentí que ahí hubo redención en mi vida. Me sentí redimida. El testimonio precioso que le contaba ayer a la pastora era que yo ese día, sin, sin hacer ningún como ningún esfuerzo, como ningún método, absolutamente nada. Yo ese día me sentí aceptada por el Señor. El pastor impuso sus manos en nosotros y yo sentí la presencia del Señor ese día. Y ahí, ahí ese día, esa semilla dio fruto.
Luego vino nuestra fiesta, quedé embarazada en mi primer mes nosotros nos casamos el 28 de febrero y Christopher nació el 1 de diciembre, o sea que a los 9 meses exactos Christopher nació del mismo año 2004. O sea, muchos eventos y el evento más importante en la sala de la casa de los pastores. eh, el 14 de abril del 2004, el pastor me presentó el regalo del Evangelio, el regalo de aceptar que yo necesitaba el perdón de nuestro amado Mesías. Ese día yo sentí como su salvación, ese día como el regalo. Él me lo presentó, me acuerdo que él usaba una cajita y él usó eh, el el Evangelio como un regalo gratuito, que yo no tenía que hacer nada, solamente creer y entender que necesitaba su perdón. Entonces, como un regalo. Entonces, el testimonio muy hermoso es después, esta nueva vida para mí era bien, bien complicada. Anderson y yo éramos bastante diferentes. Y el discipulado, para mí el discipulado, horas y horas y horas de ustedes, pastores, gracias y bendigo sus vidas, hicieron la diferencia para que hoy nosotros podamos estar aquí y, y disfrutar del maravilloso regalo del Padre, de poder estar guiados por su luz, la luz de su Torá. Muchas gracias, pastores. Yo también a ustedes los bendigo. Les pido al Padre que los use poderosamente como ese poderoso testimonio. Cuando empezó el servicio y el pastor pidió que oráramos por él, por la palabra que tenía para nosotros, ya yo lo estaba haciendo. Le oro al Padre que les bendiga, les guarde y les siga usando poderosamente como lo han hecho. Han pasado 22 años, en el cual por supuesto hemos hecho unas cuantas aventuras, viajes, pero me quedo realmente con el precioso regalo de poder recordar tiempos difíciles, por supuesto, después de casarse, dos culturas, dos mundos diferentes, pero por supuesto con el Señor en el centro de ese pacto hace 22 años que hicimos. Algunos testigos están aquí, y me quedo realmente con hoy puse unas pequeñas fotos y recibí muchos mensajes. Hoy estuve demasiado ocupado, pero recibí muchos mensajes y me impactó mucho que se lo compartí a Marina, un muchacho que tiene no sé cuántos años, 29 30 años, muy joven, y él me ha escuchado mucho de hablar de mi esposa, de mi matrimonio, y me escribe: felicidades por estos 22 años juntos. Construir una historia así no es para cualquiera. Que siguen creciendo, aprendiendo y eligiéndose todos los días. El amor verdadero se demuestra con tiempo, respeto y compromiso. Y ustedes son prueba de eso. Y me impresiona mucho realmente porque él conoce más o menos de muy pocas horas de mi trabajo. Me conoce a mí y me impresiona mucho es el testimonio. Me parece que el Señor nos da a Marina y a mí un regalo precioso de poder testificar de Él. Recibí muchos mensajes, es un ejemplo a seguir, y entonces me parece precioso el poder, eh, lo que el Señor nos dio por supuesto por su gracia, ser parte de su pueblo, darnos el regalo de pertenecer a Él, darnos una casa espiritual, unos pastores que nos han celado y nos han dado demasiado cariño, horas y horas y horas. Eh, Me parece muy precioso el poder usar nuestro matrimonio y los años que hemos llevado. Hoy viendo tantos mensajes decía: wow, el Señor realmente nos da el regalo de poder testificar sin hablar mucho. La verdad que sin hablar mucho, muchos me escribieron, y se ve realmente el trabajo del Padre en nuestras vidas. Solamente darle gracias a Él por el regalo de su amor, el poder darnos y tenernos en pie. Por supuesto que en estos 22 años hemos pasado muchas pruebas,
muchas pruebas y realmente Él siempre ha sido el sustento, hoy, ayer y siempre lo será. Realmente creo que, que en medio de tantos años ya el Padre realmente nos han dicho tantas veces, aquí estoy y aquí estaré. Y nos da con mucha alegría y gozo decir que realmente ha sido un tiempo realmente para dar mucho testimonio. Estos días la forma que hicimos la reunión el martes nos impactó mucho tanto a mi esposa y a mí, y nos hizo recordar de tantas células, de tantos tiempos de refrigerio, compañerismo que tuvimos, tantas actividades que tuvimos en nuestra casa en Miami. Y nos dio mucha alegría porque nos trajo recuerdos muy bonitos de tantas actividades que el Señor nos dio el regalo de ser anfitrión, de bendecir a mucha gente, de ser bendecidos por muchos. Y en estos 22 años, para resumir, solamente gratitud y honrar al Padre por este precioso ministerio que nos dio a nosotros dos como pareja. Y por supuesto, gracias por todos sus mensajes de cariño, todas sus oraciones, eh, unos que ya de hace años ya fueron testigos. Un abrazo muy fuerte de parte de los dos. Gracias. Sigamos con Felipe y luego de la oración para terminar oramos por Anderson y Marina todos como congregación. Sí, Señor. Honramos ahorita la obediencia a nuestro Elohim con el diezmo y la ofrenda. Dice la palabra en Proverbios 3, 9, 10, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por el dador alegre. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas, bendito Dios, su casa, sus graneros, Padre, como dice tu palabra, Señor. Eh, Padre, te damos gracias por los diezmos, Señor, y te pedimos, Señor, que abra las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición hasta que sobreabunda, Señor, y ates al devorador, como está escrito, bendito Dios. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a levantar nuestras manos con la confianza en el Eterno, cuya fidelidad es para siempre. Qué precioso escuchar estos testimonios de vida, como tú levantas del polvo al caído. Qué testimonio hermoso el testimonio de Anderson y Marina. Nos gozamos de que ellos sean parte de esta familia congregacional. Nos gozamos de la familia que han levantado, del testimonio que han dado. Nos unimos todos como congregación para pedirte que junto con ellos a nosotros, Achén, nos bendiga y nos guarde. Congregación, que Achén te bendiga y te guarde. Que Achén ilumine su rostro hacia cada uno de nosotros y ponga su paz, su gracia en nosotros. Que Adonai vuelva su rostro hacia nosotros y nos dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Señor, invocamos tu nombre con temor reverente sobre cada hermano de esta congregación. En esta tarde nos unimos para invocar tu nombre todos sobre Anderson y Marina. Te damos gracias por estos 22 años donde ellos han aprendido a adecuar el corazón a tu corazón. Y por eso se han aprendido a perdonar, se han aprendido a aceptar el uno al otro con virtudes y defectos, han luchado espiritualmente, han tenido caídas,
pero también, como dice tu palabra, el justo cae y tú lo levantas. Te pedimos humildemente por este matrimonio que pueda modelar en medio de un mundo tan confuso lo que es tu presencia en una relación. Igualmente, Señor, por sus hijos, por sus nietos. Igualmente, Señor, bendecimos a Iván Darío, a Margarita. Igualmente, Señor, te agradezco por la vida de mi esposa Amanda. Cada día considero el tremendo regalo que ella significa para mí. Bendigo la vida de Alfonso y Dora. Danos un corazón como el tuyo, Señor. Bendigo a Luz Marlene, a Elenita, a Felipe, a Vanessa, a Germán Andrés, a Lina, Mateo, Sarita, a Luz Marina, Esteban, a Tejani, a Marino, a Grace, a Juan Pablo, a Gabriel Gil, a Harold Martínez, a Juan David, a Miguel, a Camila, a Juan Esteban, a Juliana, a Nicolás, a toda la familia congregacional, donde quiera que se encuentre, los que entraron al comienzo como Fabio y Gladys, esta pareja que se nos está uniendo desde Nueva York, que podamos con nuestro testimonio ser respuesta para ellos, que esta pueda ser un ambiente espiritual para que ellos crezcan y se sientan amados y aceptados, así como lo expresaba esta tarde Marina, que seamos una familia con un corazón saludable, circuncidado, y que por tu bondad nos des un corazón de acuerdo a tu corazón. Bendice la semana que comienza, guarda nuestra entrada, nuestra salida, en todo lo que hagamos. Invocamos ese nombre maravilloso de Hachén, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Tengo una pregunta. A ver a quién le pregunto. Germán Andrés, ¿qué hay en tu agenda para abril 3? Eh, eh, la celebración de Pesach. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Les ruego, les encarezco, les animo, les recomiendo, no dejen pasar esa fecha. Esta es una celebración, la primera convocatoria del año, es la historia de nuestra redención. Se celebra congregacionalmente, así sea online, y les vamos a ir implementando. Muy bien, Germán Andrés. 3 de abril, viernes, caída de la tarde, es el Seder de Pesach. Y esa misma noche, durante 7 días, entonces aprenderemos a obedecer el mandamiento de Hamatzot, de panes sin levadura. Muy bien, Germán Andrés. No programe en lo posible nada, porque esta es la convocatoria del Señor. No hay actividad social, sentimental, lo que sea más importante que nuestra convocatoria de Pesach. Deseo que todos nuestros corazones sean muy hermosamente saludables. Me da mucha alegría contar con ustedes aquí. Me alegra verlos a todos y a cada uno. Shavua Tov. Shavua Tov. Bendiciones. Shavuot. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bye. Gracias. Buena semana para Bye, todos. bye. Gracias, igual. Buena semana. Gracias, igual. Buenas noches. Bendiciones. Computadora es mejor que en el celular. Sí, ¿no?